وسلم إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوا. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ترقينا بدار البقاء إلى الدرجة العلى، وتقينا من الحلول بدار الشقاء في الدركة السفلى. ونشهد أن سيدنا محمدا نبيه المصطفى ورسوله المصطفى، أرسله إلى كافة الخلق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura Al-Zalzala, dice: cuando la tierra se convulsione con su convulsión o se sacuda con su sacudida, y cuando la tierra saque sus cargas y diga al ser humano: ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Ese día hablará, contará sus noticias, porque tu Señor le inspirará. Ese día la gente, los seres humanos, saldrán en grupos para que se les muestren sus acciones, de manera que aquel que haya hecho
el peso de lo más pequeño de bien lo verá, y el que haya hecho el peso de lo más pequeño de mal lo verá. Recoge At-Tirmidhi en un hadith relatado por Abu Huraira, que le estoy convencido con él, que dijo: el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, recitó esta aleya, la aleya que voy a decir a continuación. Yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Ese día contará sus noticias. Sallallahu alaihi wasallam recitó esta aleya y dijo: ¿sabéis cuáles son sus noticias? Y la gente que estaba allí dijeron: Allah y su mensajero saben mejor. Y dijo: sus noticias son que dará testimonio sobre cada siervo o sierva de lo que hizo sobre su superficie. Es decir, que la tierra atestiguará, dará testimonio, sobre todo siervo y sierva, de lo que hizo sobre su superficie. Dirá, diciendo: tal día hizo tal y tal cosa. Y sallallahu alaihi wasallam dijo: estas son sus noticias, akhbaraha o akhbaruha. Y Allah dice: en grupos, para que se les muestren, para que se les hagan ver sus acciones. Es decir, para que se les muestre la recompensa, el resultado de sus acciones, la recompensa de sus acciones. Y esto también, tal y como fue recogido, transmitido del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: no hay nadie, el día del levantamiento no habrá nadie que no se culpe, que no se censure a sí mismo. El día del levantamiento no habrá nadie que no se censure a sí mismo. Si fue de aquellos que hicieron el bien, si fue muhsina, se hizo el bien, se dirá: ¿por qué no hice más bien? ¿Por qué no hice más? Se reprochará diciendo: ¿por qué no hice más? Y si fue de los que hicieron otra cosa, se censurará a sí mismo diciendo: ¿por qué no me aparté de los actos de desobediencia? ¿Por qué no abandoné los actos de desobediencia? Y a eso se refiere el hecho de que en ese día Allah subhanahu wa ta'ala dice, ese día la gente saldrá, la gente aparecerá, saldrá de sus tumbas en grupos para que se les hagan ver sus acciones. Musulmanes, esta sura es una sura, todo el Corán lo es, pero es una de esas suras de las que se ha dicho, Ibn Mas'ud dijo que era la sura más precisa, con más hukm del Corán, en la que más contenido hay en cuanto a juicios, porque en un sentido está todo contenido. Es una sura, es una de esas suras, una de esas partes del Corán con la que podríamos vivir, sin necesidad de ninguna otra. Porque luego continúa diciendo: de manera que aquel que haya hecho el peso de lo más pequeño de bien lo verá, y el que haya hecho el peso de lo más pequeño de mal lo verá. Al-Zarra, que dice la sura, lo que traducimos como lo más pequeño, Zarra en árabe significa una hormiga pequeña, o también puede significar cuando entra un rayo de sol por la ventana, el polvo que podemos ver en ese rayo de sol, eso también se llama Zarra. En cualquier caso, lo que está indicando es algo minúsculo, casi imperceptible. Habrá un día en el que la tierra contará lo que sucedió sobre ella. Todo lo que hacemos en nuestro paso por la tierra, absolutamente todo, queda registrado. Queda registrado en varios niveles. Y un día lo veremos. Hay otra ley en la Surah Al-Qaf
en la que Allah dice: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Estabas, con respecto a esto, es decir, con respecto al último día y lo que ocurrirá en él, estabas fi ghafla, en un olvido, en un estado de inadvertencia, absolutamente dormido, inconsciente de ello. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. Y te hemos quitado el velo. Te hemos quitado el velo y tu vista hoy es penetrante, es aguda, es hadid. Allah ha hecho del estado de inadvertencia en el que estamos, ha hecho que sea como un velo, como algo que nos tapa y que tapa sobre todo nuestra visión y que nos impide ver la realidad de las cosas y que nos hace pasar por la existencia aún siendo musulmanes, aún siendo creyentes, pero en muchos de los casos, en muchos de los momentos, en muchas de las situaciones, absolutamente distraídos, absolutamente inconscientes de esta realidad. Allah dice en el Corán también, justo al principio de la sura de la Azora, de la sura de los Anbiya, de los profetas: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Se acerca para la gente, para nosotros, para la gente, حسابهم, la rendición de cuentas. Se acerca para la gente el momento en el que tendrán que rendir cuentas. وهم في غفلة معرضون. Y es como se la dijera, y sin embargo ellos están en una inadvertencia, en un olvido, enfrentados, apartándose de ello. Allah dice que se acerca para nosotros la hora de rendir cuentas, eso que nos parece lejano, pero basta con que recurramos al Corán. El Corán habla de que aquellos, cuando seamos levantados de las tumbas, cuando la gente sea levantada de las tumbas, la sensación que tendrán es como haber estado dormidos un día o parte de un día. Y sin embargo habrá pasado lo que Allah haya querido que pase. Por eso Allah, y Allah sabe más, dice: اقترب للناس حسابهم. Se acerca a la gente la rendición de cuentas. Es algo que está cerca, que no está lejos. No está lejos porque nos vamos acercando a ello. Y por eso está cerca, porque cada vez está más cerca. También tenemos que entender una realidad. Y es que en un sentido real de la palabra, el último día es el día de nuestra muerte. Ese es el Qiyamah para cada uno de nosotros. Ahí se acaba el asunto. Y eso no sabemos cuándo va a pasar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Las dos últimas aleyas de la sura con la que hemos empezado la khutba dicen lo siguiente: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. El que haga el peso de una darra, que hemos explicado lo que significa, de lo más pequeño, lo verá.
y el que haga el peso de una zarra, de una partícula de polvo, de lo más mínimo que podemos imaginar, lo verá. Dijo Ibn Abbas, que no se convertido con él y con su padre Abbas: no hay creyente, ni kafir, no hay mu'min, ni kafir que haga un bien o un mal en este mundo sin que no lo vea en el ákhirah. En cuanto al creyente, verá sus buenas acciones y sus malas acciones, pero Allah subhanahu wa ta'ala perdonará sus malas acciones y lo recompensará por sus buenas acciones. En cuanto al kafir, Allah rechazará sus buenas acciones que le habrán sido de utilidad en este mundo, en su persona, en sus bienes y en su familia, le habrán sido de utilidad, le habrán beneficiado, pero ese día Allah no las aceptará y sin embargo lo castigará por sus malas acciones. Y no podemos olvidar que Allah dice en el Corán, utilizando además la misma expresión que hemos utilizado cuando hemos dicho فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, Allah dice إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Ciertamente que Allah no es injusto ni en el peso de lo más pequeño, de una zarra, de una partícula de polvo, de una hormiga. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. De manera que eso que va a ocurrir y parte de las buenas acciones que beneficiarán a los que no crean en Allah, sin duda que sus buenas acciones les beneficiarán. Pero lo que entendemos, lo que ha entendido siempre la gente de conocimiento, es que ese beneficio tendrá lugar en este mundo. Pero siempre nos queda el interrogante de que Allah sabe más, de que nosotros no sabemos. Allah es el que sabe. Lo que está claro es que el bien tiene como recompensa el bien. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan, dice en el Corán. ¿No es acaso el bien la recompensa del bien? Es casi como si dijera, ¿no es acaso la recompensa del bien el mero hecho de haber hecho el bien? ¿Acaso ya no es una recompensa? ¿Acaso ya no es un beneficio? En un hadith, Sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando el siervo se vuelve en arrepentimiento a Allah de su falta, Allah le hace olvidar a los ángeles custodios, los ángeles que escriben, que nos guardan y escriben nuestras acciones, sus faltas. Y le hace olvidar esa falta a sus miembros y a los lugares de la tierra donde la cometió, o que pueden dar testimonio de que la cometió, hasta que cuando se encuentra con Allah no hay nadie que pueda atestiguar ninguna falta. Esta aleya, cuando descendió sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, y Abu Bakr, que estaba con él, estaba comiendo y de pronto dejó de comer y dijo, oh mensajero de Allah, ¿acaso se nos mostrarán nuestras acciones, tanto las buenas como las malas? Y dijo, lo que hayas visto de entre las cosas que te disgustan, esos son el peso de lo más pequeño de mal. Y Allah guardará para vosotros, atesorará para vosotros el peso de lo más pequeño de bien hasta que se os sea dado el día del levantamiento. Y parte de lo que verifica esto es la ley que hay en el libro de Allah, en la que Allah dice, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ, y cualquier infortunio, cualquier desgracia, cualquier cosa
que os duela, que os ocurra, dice, Fabima, y en la recitación de Bosch directamente dice, Bima, Kasabat Aidikum, será por lo que vuestras manos se hayan ganado, Wayafu an Kasir, y es mucho lo que pasa por alto, dando a entender que al menos una parte de las cosas que nos ocurren, de las desgracias que nos ocurren, de las cosas que consideramos malas, que son desagradables, que nos ocurren, es por lo que nuestras manos han adquirido, es decir, es por algo que hemos hecho. Y Allah en su misericordia nos adelanta ese castigo en esta vida para evitarnos el castigo de la eternidad, el castigo que no se acaba. De manera que el asunto del creyente es todo bueno. Las buenas acciones que hagamos quedarán guardadas, quedarán almacenadas, esperándonos en la otra vida para encontrar aquello que ningún ojo ha visto, ningún oído ha podido escuchar y jamás se le pasó a nadie por la imaginación, para encontrar el fruto de nuestras acciones en el jardín. Y lo malo que hagamos inshallah, siempre que se reúna una serie de condiciones, si es una falta de las cabales, de las graves, volverse a hablar en arrepentimiento antes de que nos llegue la muerte, y condiciones similares, y si hay algo que repararlo mientras se pueda. Hay una serie de condiciones, pero si se cumplen esas condiciones, Allah perdonará nuestras malas acciones y dejará solo las buenas acciones y nos recompensará, inshallah, por lo mejor que hayamos hecho. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وأعمال ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وأعمال. Ahora te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendice especialmente a aquellos que están en cualquier tipo de dificultad. Bendícelos, oh Señor de los mundos. Dales paciencia, dales un conocimiento y una cercanía a ti. Haz que estén siempre presentes en nuestros dudas y en nuestras mejores intenciones. Oh Allah, haznos querer mejorar, querer ser mejores, para con tu permiso poder cambiarnos a nosotros mismos, a nuestro entorno, a nuestra sociedad y al mundo con tu permiso. Oh Allah, bendice esta tierra, manténla a salvo de todo mal, a salvo de toda tribulación, de todo desastre, de toda calamidad. Oh Allah, derrama protección sobre nosotros, y sobre todo tus siervos creyentes, y sobre todos los seres humanos. Oh Allah, haz que en esta época surjan dirigentes rectos que nos guíen por el sirato mustaqim. Surjan umará y gente de conocimiento que nos guíen por el camino recto. Oh Allah, bendice esta ciudad. Bendice todos los lugares de ella en los que eres adorado. Las mezquitas, los lugares de trabajo que interrumpen su actividad para establecer el salat y las casas en las que se establece el salat. Oh Allah, bendice especialmente esta mezquita. Bendice a todos aquellos que acuden a ella. Bendice todo lo que ocurre en ella.
Bendice a aquellos que nos mantienen en condiciones para que eso sea posible. Ahora te pedimos bendiciones y protección sobre el emir Sid Ibrahim. Ahora te pedimos que lo protejas y lo bendigas en su empeño por recoger y repartir el zakat. Ahora te pedimos que nos bendigas con un lugar más amplio que este, con más capacidad, en el que se puedan llevar a cabo distintas actividades para gloria de tu din y para que la gente vea el efecto de tu misericordia sobre tus siervos. Oh Allah, te pedimos que hayas tenido misericordia de nuestros muertos. Te pedimos que cures a nuestros enfermos. Hoy especialmente te queremos pedir por nuestra hermana, la señora Zarin Lawson. Te pedimos, oh Señor de los mundos, que la restablezcas de su enfermedad. Te pedimos que la restablezcas de su enfermedad. Te pedimos que la restablezcas de su enfermedad. Allah, te pedimos que cures a todos nuestros enfermos, que nos bendigas a todos y a cada uno de nosotros, que bendigas a nuestros hijos, a nuestra descendencia, que pases por alto nuestros errores, que perdones nuestras faltas y que nos haga de la gente que verá más bien que mal en la otra vida, inshallah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعيذكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله